Bueno, un saludo muy especial a, a este espacio del doctorado en artes, a todas las personas que se conectan en este momento, que se sintieron convocadas a participar de esta sesión. Es un gusto para mí ver que ha despertado tanto interés esta conversación que tendremos en el marco de este seminario internacional que hacemos cada semestre. Y que como lo confirmamos en muchas ocasiones, pues además de responder a los intereses de nuestra comunidad de estudiantes, asumimos estos espacios como una oportunidad para abrir las puertas de nuestro escenario académico y para que personas que vienen de otros contextos artísticos, académicos, culturales, puedan aprovecharlo. Y a partir pues, de este encuentro, pues dejamos en colectivo nuevos diálogos sobre las posibilidades y los modos de investigación artística en los procesos de formación doctoral. Yo voy a hacer una breve presentación de nuestra invitada y ya pues le daré, por supuesto, la palabra a ella para que podamos escucharla y luego pues abrir un espacio también para conversar con ella. Hoy tenemos el privilegio de recibir a Elvira Espejo Ayca, artista, tejedora, investigadora, poeta, pensadora aymara, cuya trayectoria desborda con fuerza cualquier intento de encasillarla en un solo campo, porque su presencia nos invita a desplazarnos entre muchos de ellos y porque su trabajo se inscribe en una práctica viva donde lengua, territorio, memoria, creación, ciencia están unidos. De ahí que su vida y obra desborden la noción de trayectoria individual para situarse en un horizonte más amplio, el de otras epistemologías posibles. Hablar de Elvira Espejo es recorrer una biografía destacada que incluye su trabajo como directora del Museo Nacional de Etnografía y Folclore en Bolivia hasta hace unos meses, lamentablemente. Su extensa producción artística y sus investigaciones sobre textiles andinos, su creación literaria en poesía y narración oral, que la han hecho merecedora de varios premios y reconocimientos internacionales. En fin, hablar hoy, y por fortuna con Elvira, es sobre todo abrir un espacio para pensar en común qué entendemos y qué hemos entendido por conocimiento, para no olvidar la necesidad de siempre poner en tensión quién lo produce y desde dónde se legitima. Con el título Crianza Mutua de las Artes, una filosofía desde las comunidades, Elvira nos interpela sobre una idea de producción de conocimiento acumulativa y extractivista y nos sitúa en el terreno de las relaciones, del cuidado, de la reciprocidad. Hay en esa consigna una disposición a la escucha de otros modos de habitar el mundo y de sostener vínculos a través de formas de vida que se gestan en el tejido con otros saberes, con la naturaleza, con las memorias colectivas. En este sentido, su presencia hoy resuena de manera especial con las búsquedas que atraviesan muchos proyectos de investigación que se han dado y se están llevando a cabo en nuestro doctorado en artes, un programa en el que, estimulando los afortunados cruces entre las disciplinas artísticas, hemos apostado por formas de investigación en las que el conocimiento situado, sensible, vivo, colectivo, se asumen con la confianza de que es posible desplazarnos de nuestras certezas académicas y permitir que otras formas de pensar y hacer conocimiento nos interpelen. Así que, lejos de un gesto de inclusión simbólica, espero que este espacio siga fortaleciendo una transformación real de nuestras maneras de investigar, de crear y de aprender. La trayectoria de Elvira nos ha mostrado cómo estas relaciones vivas anteceden nuestras premisas y las desbordan, al recordarnos que existen tradiciones en las que la separación entre arte, conocimiento, vida y comunidad nunca tuvo lugar. Que sea una oportunidad para interrogar nuestras propias formas de producir conocimiento, para reconocer sus límites, quizás insistiendo en que investigar también es una acción que teje sentidos con criar, cuidar, escuchar y tejer en común. Con esta disposición le damos la bienvenida a Elvira Espejo Ayca, no sin antes agradecerle por su amabilidad, generosidad y disposición al aceptar mi invitación y acompañarnos el día de hoy. También agradecerles a quienes hacen posible que este encuentro se lleve a cabo, a nuestra comunidad del doctorado en artes, estudiantes y docentes que me acompañan, a nuestra decana
Lina María Villegas, a la unidad de comunicaciones que nos apoyó con toda la difusión de este evento y que gracias a ese ejercicio, pues hoy podemos reunir a un público tan amplio. Eh, a todas las personas pues que también quisieron asistir a la cita, muchas gracias y le doy entonces la palabra en este momento a Elvira Espejo, a quien en este momento escuchamos. Gracias, Elvira. Muy buenas tardes a todas y todos que se han conectado por este medio. Perdón que se ha colgado ese rato. Para que no falle el internet, en algún momento yo voy a apagar la cámara y así para poder fluir, ¿no? En primer lugar, yo quisiera agradecer a Juliana, quien justamente me ha contactado y me ha comentado de esta conversa, de esta charla que me parece muy importante para que podamos compartir, ¿no? Y además un poco profundizar y tratar de viajar hacia nuestros propios territorios, hacia nuestras propias nociones de comprender y entender, que en muchos casos no lo hacemos, ¿no? Entonces, también me va a gustar un poco tener como preguntas de ustedes, unas inquietudes que podamos charlar, ¿no? Que yo dirigir, digamos, todo. Pero sí voy a hacer una introducción general de por qué ha sido importante, digamos, este tema de la crianza mutua de las artes, de cómo planteamos desde las comunidades, ¿no? Que es una filosofía desde las comunidades indígenas, como nosotros entendemos y como nosotras hemos pensado, ¿no? Bueno, esto comienza justamente en este caso, que ha sido para mí como el motor más importante para poder, digamos, apelar y repensar, digamos, ¿no? Desde nuestra propia noción. Fue justamente cuando yo estuve en la Academia Nacional de Bellas Artes en La Paz, Bolivia, justamente queriendo entender el tema del arte, ¿no? Y bueno, dentro de esta enseñanza, pues ha sido tan interesante que solo podía enseñarnos, como por ejemplo el tema de la pintura, escultura, grabado y cosas así, ¿no? Son realmente como temas que se estructuran en Europa, ¿no? Aparte de eso, tuvimos una profesora que era doctorada en la historia del arte. Ella fue española, ¿no? Y algo que me llamó dentro de esta formación académica es que decía, según ella, no existe arte en América Latina, ¿no? Lo que existe es artesanía, ¿no? Y el arte nace en Europa, según ella, ¿no? Y nos montaba a este despliegue de la, como decir, del origen, que será el tema paleolítico, digamos, en este caso, con las pinturas de pinturas rupestres de la cueva, en este caso de Luxor de Francia, ¿no? Que es muy común, ¿no? Y luego una reflexión acerca de eso, entrando el estudio más que todo en estas pinturas rupestres de las cuevas, ¿no? Y luego pasaba un poco, ¿no? De este arte, digamos, rupestre a la parte del arte histórico, ¿no? Que es lo paleontológico y neológico, ¿no? Un poco de las pinturas, de toda esa dinámica, ¿no? De cómo nace de los pigmentos, en este caso también los formatos, ¿no? Que es interesante, ¿no? Y pasando por las antigüedades clásicas, ¿no? En este caso griegos, romanos, ¿no? Más que todo, y generando, digamos, ¿no? Como el gran nacimiento del arte allá, ¿no? Y luego pasando también al arte, digamos, más paleocristiano, ¿no? Medieval, ¿no? Y otra vez el tema romano y su desarrollo, ¿no? Pasando por el renacentismo, ¿no? En este caso del siglo XV o XVI, ¿no? Y pasando a lo clásico, ¿no? Que también es bastante interesante, donde pasan a estas filosofías en este caso, de que el arte se desarrolla allá y por la verticalidad
de cómo nosotros tenemos que entender, pues llega hasta lo contemporáneo y moderno y bueno, poco, digamos, conocemos de lo nuestro, ¿no? Mi gran reclamo en esta formación académica fue cómo se podría negar, digamos, nuestras culturas y nuestras identidades de ese desarrollo del arte, ¿no? Que para nosotros, por ejemplo, existe el arte rupestre en nuestros territorios, existe la arqueología donde están las infraestructuras, están las esculturas, y están también las pinturas, ¿no? Como por ejemplo las pinturas de Chan Chan en el norte de Perú, ¿no? Están las pinturas, por ejemplo, en la cerámica, que es súper interesante si uno estudia Tiwanaku, por ejemplo, ¿no? Y así, entonces, para ellos, en este caso, para la docente de historia del arte, eso no era arte, ¿no? Era arqueología, que nada que ver con el arte. Y bueno, para mí era como una duda, ¿no? Que generaba, como decir, te están negando para moldearte a su forma, a su manera, a poder comprender el arte. Entonces, fue un poco, digamos, de querer abrir el campo, ¿no? En algún momento yo soy de especialidad textilera, vengo de una comunidad indígena, entonces, yo comencé a exigir diciendo que hay textiles arqueológicos que serían clásicos, que también serían un poco neoclásicos, o podría ser, por ejemplo, de lo clásico tardío, temprano, ¿no? Como se puede hablar de todos los formatos de iconografía y color, ¿no? Porque entendía la diversidad de los textiles, ¿no? Y siempre nos dijo, eso es una artesanía y eso no pasa nada, ¿no? Y siempre fue así como que lo europeo es predominante y por lo tanto hay que entenderlo. En esa susceptibilidad, pues dijeron que yo no podría obtener un título del arte, ¿no? En este caso, eh, estoy empezando como dialogar en términos artesanales, ¿no? Entonces, por no tener los debates, pues yo empecé un poco a callarlo y tratar no decir nada, simplemente ser un oyente más y bueno, escuchar, ¿no? Toda esta formación. Y bueno, pasé los 5 años de formación académica dentro de eso y bueno, estar en una comunidad indígena, venir de una comunidad indígena en una área urbana concentrada como La Paz es muy difícil para nosotros. Entonces, cuando terminé la carrera, pues yo tuve que regresar a la comunidad. Entonces, cuando regreso a la comunidad, pues me integro de nuevo con la comunidad a trabajar el tema del textil, ¿no? Y en medio me voy un poco integrando porque la pregunta de la comunidad fue muy grande, decir, ¿qué es el arte, no? Y qué es lo que has estudiado y qué es lo que has entendido, qué es lo que has comprendido. Creo que en este momento fue muy difícil de responderlo, decirlo de cómo yo había entendido y comprendido, pues algo que yo hice es buscar los textos más cercanos en este caso, ¿no? El tema de investigaciones del textil, ¿no? De los antropólogos, historiadores, que hay un montón de gente que no es del territorio que han estudiado y bueno, también sacaron sus doctorados y tal, porque siempre los indígenas hemos sido objetos de estudio, ¿no? Entonces comencé a traducir, ¿no? En tal año vino tal persona y esto es lo que he escrito y dice esto, ¿no? Y bueno, las tejedoras se enojó demasiado, ¿no? Se molestaron y dijeron, claro, eso es una mirada superficial como ellos nos ven, pero en realidad en nuestra propia terminología lingüística no es así y el contenido del concepto no es así, ¿no? Y claro, me he dado cuenta que realmente había un problema serio, ¿no? Donde no era, digamos, claro para poder comprender, ¿no? Ahí es donde comencé a entender todo el sistema académico de cómo estructura, ¿no? Y ahí es donde empiezo así como desgranar de lo que ellos piensan y lo que ven, ¿no? Y bueno, entiendo un poco más a fondo, digamos, en este caso, para poder entender, ¿no? Del sistema de cómo yo comprendo, ¿no? Entonces ahora voy a enviar la solicitud para compartir un PowerPoint para que, Ah, sí, espérame un segundo, Elvira, que como ya ya está, estoy listo. Dale. lo ven, ¿no? Sí, ya ahí lo vemos.
Entonces, en ese sentido, ¿no? De cómo yo había entendido y había debatido, porque había trabajado con más de 900 tejedoras de distintos territorios y regiones del sur, en este caso de habla aymara y quechua, porque hablo las dos lenguas, mi mamá es aymara, mi papá es quechua. Entonces, para mí ha sido importante, digamos, cuando las tejedoras dicen eso es como nos ven y nosotros vemos de esta manera, el concepto de ver de esta manera es muy distinto eso, ¿no? Y ahí es donde comienzo a entender, ¿no? Porque para nosotras, en las comunidades, el Yana Cuihuaña, que es justamente crianza mutua de las artes, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Porque es una filosofía que se acerca al acervo, en este caso de la comunidad, de cómo comprende y entiende, ¿no? Entonces, ahí comenzamos un poco a desgranar, ¿no? Justamente la constante separación que presenta en este caso, por ejemplo, la teoría del eurocentrismo, más que todo que tiene que ver, por ejemplo, con este pensamiento de la teoría del Kant, ¿no? Y que la razón domina, por ejemplo, ¿no? Como el arte y ciencia, que son separadas, o la razón y la emoción, que son separadas, el sujeto y el objeto, que es separada, la sociedad y la naturaleza, que es separada, ¿no? Y todo el rato van separando, separando. Y así nos van moldeando en las universidades, en las escuelas, en los colegios, y como que nosotros adoptamos y simplemente lo entendemos de esa manera. Entonces, yo empecé a trabajar justamente estos contenidos con las tejedoras, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Que por qué nosotros pensábamos distinto y por qué nosotros entendíamos de otra manera, ¿no? Entonces, algo que ha sido muy importante para nosotros es entrar en la terminología lingüística, ¿no? La estructura de la terminología lingüística, porque sin comprender y entender la terminología lingüística y simplemente hacer la descripción de la belleza superficial, y eso es como nos han autoengañado la historia del arte, digamos, de los años 60, 70, 80, ¿no? Entonces comencé un poco a hacer el despliegue, ¿no? De estos términos para poder entender y realmente comprender el concepto y el contenido del pensamiento de la crianza mutua de las artes, que justamente en Aymara y Quechua se entiende de esta manera, ¿no? Entonces, este término que, por ejemplo, Amuit Anakaj Uiwañawa, ¿no? Para nosotros, antes de hacer la obra de arte, ¿no? Hay esta crianza mutua de los pensamientos, ¿no? Esta crianza mutua de los pensamientos en una constante autorreflexión, que quiere decir, yo voy a criar el pensamiento, en este caso, de una obra de cómo quiero hacerlo, ¿no? Y eso está sujeta a un espacio, a un tiempo, a una materia prima, y todo lo que contenga, digamos, ¿no? Entonces, en realidad, ese concepto no es separada como lo hemos pensado, ¿no? Sino más bien es súper interconectada, ¿no? Que siempre está juntos, ¿no? El otro término que también en las comunidades es muy importante, Chuimamantiu Lupita, ¿no? Chuimamantiu Lupita está en la lengua aymara, que quiere decir también se piensa, en este caso, con el pulmón, ¿no? Pensar con tu pulmón. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué pensar con el pulmón? Porque si, imagínate, la teoría, digamos, nos dice, la razón está en la cabeza, ¿no? Y no está en el pulmón. Para las comunidades indígenas está en el pulmón, ¿no? Entonces, la gran pregunta y el concepto de eso es, por ejemplo, ¿no? Dice, nosotros pensamos con el pulmón porque el pulmón se alimenta del aire, ¿no? Se alimenta del aire, y como el aire fluye por ahí y gracias a ese aire que fluye, pues funciona el corazón, que hace, digamos, caminar, en este caso, que es la sangre, ¿no? Y gracias a eso funciona, digamos, el cuerpo y funciona la vida. Sin eso, sin ese aire, pues no habría oxigenación y no habría vida, ¿no? Entonces, el pensar para las comunidades está
en todo el cuerpo, ¿no? Está en el pulmón, está en el corazón, está en el cuerpo, está en las manos, está en los pies, está en los ojos. Me ha parecido tan interesante que interconecta todo, ¿no? Todo tiene conectividad. Sin conectividad, como que no hay la vida misma, ¿no? Entonces, esa conectividad es la que genera a una creación del arte también, ¿no? Y luego la otra entrada que también es bastante interesante es Take Amayumpiu Saltata. Take Amayumpiu Saltata es entender la sensibilidad, ¿no? En este caso, de cómo los pies, las manos, el cuerpo, lo puede sentir y puede encontrar una comodidad de hacer el arte, ¿no? Sin encontrar esa comodidad, pues no funcionaría ni las manos, ni los pies, ni los ojos, ¿no? Y esa sensibilidad, ¿no? De poder tener, por ejemplo, el sentir con los dedos, el oler con la nariz, el poder saborear, ¿no? O sentir las texturas, ¿no? Y así, ¿no? Incluso sentir el espacio, ¿no? De cómo lo habitas, cómo lo ves, ¿no? Entonces, esos pensamientos de estos términos nos ayuda a abrir, digamos, a comprender mejor estos conceptos separados que generan ciertas dificultades, ¿no? Entonces, para poder entender en este caso el arte textil, las tejedoras, ¿no? Una vez conociendo toda esa sensibilidad de las crianzas, pues las tejedoras me dicen, para conocer el arte textil no solamente es, por ejemplo, conocer, digamos, en este caso, que sería una manta, un tejido, no sé, en este caso una bolsa, no sé, y hacer la descripción, ¿no? Decir, tiene esta forma, tiene esta iconografía, y es para cargar, o es tal, es cultural, una cosa así, ¿no? Sino la exigencia de las tejedoras es justamente esta crianza del despliegue, ¿no? Los cuidados máximos para poder entender qué contiene la obra de arte. Entonces, en el textil, por ejemplo, automáticamente nos va a hacer un despliegue a las crianzas mutuas de las materias primas, ¿no? En este caso, por ejemplo, Ali Uiwaña, la crianza mutua de las plantas, ¿no? Porque de estas plantas va a salir la fibra, como por ejemplo el tema del algodón, ¿no? El tema de la garabata, ¿no? Quizás muchos de ustedes, por ejemplo, conocen el algodón blanco, ¿no? El algodón blanco es muy común, todo el mundo lo conoce, pero en la parte arqueológica había el algodón del color, ¿no? En este caso había un algodón azul, un algodón amarillo, un algodón verde, ¿no? Pero eso no era, por ejemplo, por tintoreo, sino eso era más bien por una manipulación genética, ¿no? Entonces, gracias a eso había los colores de algodón, por ejemplo, ¿no? Y eso para ellas es muy importante porque es la crianza, ¿no? En este caso de la ciencia y la tecnología a la vez, ¿no? Por otro lado está, por ejemplo, Uiwa Uiwaña, ¿no? Uiwa Uiwaña es la crianza mutua de los animales, ¿no? Si yo no hago la crianza de los animales, en este caso de, por ejemplo, tener su espacio, tener la mejor alimentación, tener los mejores pastos, el mejor agua, ¿no? Ellos no me van a dar una buena fibra, ¿no? No es que simplemente que están ahí en el campo y hay que sacar la fibra, sino más bien hay que cuidarlos, ¿no? Gracias a lo que nosotros vamos a cuidar, ellos nos van a cuidar porque nos van a dar la fibra y nos van a dar carne, ¿no? Entonces, como que hay una integración de conectividad a iguales. Nosotros no lo vemos como animales, ¿no? Los vemos como personas también. Y por otro lado está Yanacuihuaña, ¿no? Yanacuihuaña justamente es la crianza de todas estas interconectividades, ¿no? De poder hacer llegar un bien cultural, ¿no? Por ejemplo, puede ser algún instrumento o podría ser también una obra de arte, ¿no? Entonces, el despliegue de todas esas conectividades nos hace entender de que es muy importante estas crianzas, ¿no? Estas especializaciones de las crianzas. Y bueno, para poder entender, por ejemplo, las especialidades antes de la colonia, digamos, ¿no?
ya existían, por ejemplo, esa especialización, ¿no? Por ejemplo, Uyhuacamani, ¿no? O Uyhuacamayo. Uyhuacamani es en Aymara y Uyhuacamayo es en Quechua, quiere decir especialista en la crianza mutua de los animales, ¿no? Estas personas se dedican a la crianza de las llamas, en este caso de los animales, desde entender su territorio, la tierra, el agua, las distribuciones, los pastos, los cruces, ¿no? Todo el despliegue de la crianza. Esto es una especialidad que es muy importante, así como hoy en día lo diríamos como los agrónomos, por ejemplo, ¿no? Pero a la medida que la educación se estructura, se va a perder estas nociones, ¿no? Y bueno, por otro lado, ¿no? Una vez que se conozca esta especialista de la crianza, digamos, de los animales, que en este caso es de la materia prima, va a ser muy importante, por ejemplo, el tema de la jaquechaña, la crianza de la obra de arte, por ejemplo, cómo gestar, en este caso, el pensamiento de crear y recrear, ¿no? Y esa jaquechaña va a ser constante, ¿no? No tiene un límite, sino más bien tiene una apertura más amplia de pensar en la sensibilidad, de sentir, ¿no? Esta conectividad de cómo podría ser la obra de arte, ¿no? Y luego va a venir una vez que lo filosofes, digamos, de esa creación y recreación, ¿no? De sentir y pensar junto para la creación, va a venir el Yanak Hakichaña, que es la crianza de los instrumentos para poder crear la obra de arte, ¿no? Y así no ignorar a ningún especialista, ¿no? Que me parece bastante interesante, ¿no? Y luego, una vez que todo ese pensamiento que se va a gestar, ¿no? Va a ser el tema de hacer, digamos, en este caso, el hilo de la vida, ¿no? Esta especialidad se llama Kapu Kamani, ¿no? El señor o la señora especializada en realizar el hilo, ¿no? Que en quechua también es Pushka Kamayo, ¿no? Y esta especialista en la crianza mutua del hilo va a tener una especialidad que va incluso más allá de lo que hoy en día podríamos comprender, ¿no? Por un lado está el instrumento, que es la rueca, que también se le valora como un personaje, ¿no? No es un objeto, sino un sujeto. Y luego la fibra, ¿no? Que la fibra también es una fibra viva para ellos, no es muerta, ¿no? Porque en realidad las características de la elasticidad de la fibra viene gracias a esa conectividad con el ser vivo que es el animal, ¿no? Que va a dar ciertas grasas para que la fibra no se rompa, ¿no? Entonces se le considera como una persona, ¿no? Y por otro lado estamos nosotros, ¿no? Que es nuestras manos, el cuerpo, la posición, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a hilar, lo que se va a ver es este campo de fuerza, ¿no? De cómo vamos a poder entender, por ejemplo, la velocidad de la rueca, de cómo se controla a través de los dedos. Una velocidad muy acelerada, pues puede hacer un hilo demasiado torcido que no va a penetrar, por ejemplo, en este caso el color. Pero el control de los dedos, ¿no? Puede hacer, por ejemplo, una velocidad media que el hilo va a ser menos torcida, ¿no? Entonces podría penetrar el color. Todo ese conocimiento del despliegue está justamente en esa conectividad, ¿no? De sentir, ¿no? Y también como que el sentir pensar está juntos, de que los dedos están pensando de cómo girar a la rueca y esa física, cómo se va a contemplar en el hilo, ¿no? Entonces, toda esa crianza, digamos, es parte del especialista que es Kapu Kamani, ¿no? Y luego va a pasar en este caso, que es al tema de Amtayarashuiwaña, la crianza de los pensamientos y sentimientos, de cómo de un hilo que se siente desde los pies a las manos va a poder pasar a una estaca, va a poder pasar a otros instrumentos, ¿no? Esas interconectividades van a ser una especialización para poder entender, digamos, la obra de arte, cómo se va a desarrollar, ¿no?
Y por otro lado, Amuitanaka Huiwaña, la crianza mutua de los pensamientos en constante autorreflexión, ¿no? Como que siempre vas a tener ese tema de preguntarte y cuestionarte para poder ser apropiada para conectarse con los instrumentos. Y luego pasamos a Sami Kamani. Sami Kamani es justamente, en este caso, las personas especializadas en la tentoriría, por ejemplo, del color, ¿no? Los colores, en este caso, para el tema del textil, nace por inmersión al agua, ¿no? Y algo muy interesante que pasa también es que como siempre nos dijeron, ¿no? Que el color, no, el pantón del color no existe para ustedes porque se ha desarrollado a través de la teoría del Newton y eso es el que se aplica en la educación, ¿no? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, ellos conocen todo y nosotros no tenemos ni, como decir, la teoría del color no lo tenemos y tampoco tenemos la ciencia o la biología, cosas así, ¿no? Pero cuando comenzamos a analizar, ¿no? Y las tejedoras cuando empiezan a tener, por ejemplo, la materia prima, digamos, en este caso la tola, cuando se empieza a machucar y se empieza a fermentar, pues el color juega un rol tan importante que es pura química, ¿no? Porque estamos hablando de la reacción química de las plantas y la reacción química en este caso, que son los mordientes, que van a ser en este caso los minerales, ¿no? Cuando estos dos se encuentran, hacen justamente ese encuentro de conectividad que se van a ir a la estructura de la fibra. Entonces, me ha parecido tan lindo, por un lado, la teoría te niega que no tienes el pantón del color y no tienes justamente química, pero estamos manejando química, ¿no? Entonces, cuando comienzas a entender, por ejemplo, el pantón de color, aquí va a cambiar por completo, ¿no? Como es por inmersión del agua, el primero va a ser como la más importante, la segunda va a ser menos importante y la tercera, cuando sea más color claro, va a ser menos importante y también en términos económicos va a pasar lo mismo, ¿no? Todo ese sistema del color, incluso hay un pantón que se ha desarrollado en las comunidades, incluso en la parte arqueológica hay un dominio muy importante del color, ¿no? Y esto nos ayuda a entender de que su desarrollo tenía que ser muy conectado con la ciencia, la tecnología y el arte, ¿no? No estaban separados. Entonces, Sami Kamani o Limpi Kamayo, el especialista en la crianza mutua de los colores, realmente conocía todo el dominio del pantón a través de las plantas, los minerales y todas las variedades del color, ¿no? Y luego pasamos al uraña, que quiere decir hacer, ¿no? O crear, el luriri, ¿no? El hacedor, ¿no? Y muchas veces el Yanak Luriri, el creador de las cosas, ¿no? En este caso, puede cooperar en diferentes acciones, ¿no? El hilado, la torsión, la selección de la fibra, ¿no? Todo el sistema justamente de accionar, digamos, en este caso, en el proceso de la creación de la obra del arte. Y luego vamos a pasar a la especialista, en este caso que es Sawokamani, ¿no? Sawokamani o Awai Kamayo, ¿no? Sawokamani es en Aymara, Awai Kamayo es en quechua, que quiere decir el especialista en la crianza mutua del tejido, ¿no? En este caso, esta persona se va a especializar en formatos, en técnicas, en estructuras, ¿no? Y ese despliegue es muy grande, ¿no? Porque las tejedoras también van a tener esa especialización según el territorio, según la comunidad, según la región, ¿no? Incluso las iconografías van a cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? No va a ser los mismos como se hubieran congelado, ¿no? Yo creo que hay muchos territorios que se han congelado, pero hay muchos territorios que también son súper dinámicas. Por ejemplo, en mi región, ¿no? Tenemos una técnica, digamos, de pares que en la parte arqueológica es la flora y la fauna, ¿no? Luego en la parte histórica se puede encontrar iconografías como el caballo, el burro, las banderas, ¿no? Y luego en la actualidad se puede encontrar las iconografías como por ejemplo
paracaidistas, futbolistas, ¿no? Y aviones, cosas así. Entonces, toda esa dinámica de la iconografía que va transformándose, pero por otro lado, la técnica se va manteniendo, ¿no? Entonces, todas esas cosas que hay que entender para poder tener una conectividad, cómo unos van a desaparecer y otros van a complejizar, incluso van a mantener, otros lo van a congelar, ¿no? Entonces, hay una dinámica bien grande, en este caso, de la especialista, quien lo trabaja la obra de arte, ¿no? Entonces, cuando ya se termina la obra de arte, en este caso, tantos procedimientos y tantas especialistas, hay dos formas de exhibición que son completamente distintas, ¿no? Una exhibición, en este caso del arte europeo, es una sala, una galería donde se exhiben las obras de arte, ¿no? Un poco restringido porque van las personas interesadas a ver la obra de arte, ¿no? Por otro lado, la exhibición de la obra del arte, en este caso de las propias comunidades, va a ser en una fiesta, ¿no? En una fiesta donde todo el mundo tiene derecho a ver la obra de arte, ¿no? Niños, jóvenes, especialistas, no especialistas, todos. Y es justamente el disfrute de poder incluso, digamos, a repensar tu propia obra de arte, ¿no? De cómo podría ser tu obra de arte una vez visto, digamos, esta diversidad de creaciones y recreaciones que va a cargar en este caso en la fiesta, ¿no? Entonces, algo muy lindo que pasa, por ejemplo, en este sentido es que cuando lo vemos ese despliegue de la crianza mutua de las artes, en muchos casos se agradece a los otros especialistas, ¿no? Como decir al gran maestro hilandero, al gran maestro torcelador, al gran maestro que coloreó, digamos, los hilos, al gran maestro. Todos estos maestros son parte de la obra de arte. Entonces, no solamente es que el que ha tejido, el que es el autor, sino más bien una gama, ¿no? De todos los que han contribuido a la obra de arte, ¿no? Entonces, en muchos casos, incluso el tejido es un sujeto que te protege, pero al mismo tiempo realza tu belleza y al mismo tiempo también puede cumplir un rol de una obra de arte en la fiesta para poder solamente espectarla y mirarla. Entonces, en realidad, todas esas conectividades son completamente distintas y desde ahí entendiendo el tema del arte, pues las comunidades indígenas, en este caso las 900 tejedoras, entramos de que en cada territorio, en cada rincón, hay obras de arte, ¿no? Lo que ha hecho la jerarquización de las obras de arte ha hecho esta negación y también ha empezado a jerarquizar en términos de clase social, ¿no? Entonces creo que más bien es como un control para poder ver los dominios en términos económicos, ¿no? Entonces, por otro lado, sigue desarrollándose y ahí genera estas conflictividades de cuellos de botella, que realmente creo que es un complejo para poder entender que hoy en día, por ejemplo, eh, se habla del arte indígena y también se habla del arte, digamos, que no es indígena, ¿no? Entonces, me parece interesante para poder entender, pero lo que nosotros hemos hecho como tejedoras es trabajar de la terminología lingüística. Nosotros no estamos pensando en traducir, digamos, todas estas verticalidades de la formación académica que nos ha digamos, que nos ha puesto en todas las educaciones formales, ¿no? Sino más bien cómo entendemos nosotros estas conectividades. Y creo que más bien gracias a esa terminología, ¿no? Lingüística, podemos entender la filosofía de cómo comprende las comunidades indígenas, cómo nosotros entendemos el tema del arte que va más allá de una galería o de un artista que en muchos casos pasa a una persona, ¿no? Entonces eso yo quería compartirles, pues si tienen preguntas, bienvenido, pero eso fue como un trabajo, digamos, en conjunto con todas las tejedoras para repensarnos desde nosotros mismos, ¿no? Elvira, muchas gracias. Tenemos entonces este espacio para conversar en este momento con Elvira. Eh, no sé si quiere alguien comenzar.
Por aquí veo ya una manito porque sé que Hey, seguramente... Bárbara. Adelante, Bárbara. Hola, buenas tardes. Pues nada, un gusto saludarlos. Y Alvira, de verdad, mil gracias por el trabajo que haces hace tanto tiempo. A la Bien, para universidad, hacer la historia más completa. y a la Universidad de Antioquia por abrir este espacio contigo a nivel de forma pública. Yo estoy en Bogotá, yo no conocía el programa y te conocí a ti hace poco por Eider Calambás, por el proceso que hicieron en el Nacional de Artistas, en el cual tú también estuviste invitada, hiciste una conferencia también pues muy conmovedora, igual que esta. Eh, y bueno, obviamente resueno y es fundamental, creo que para los procesos académicos, conocer tu trabajo y el trabajo de todas las tejedoras y el proceso que vienen sosteniendo en Bolivia. Mm, Quería, digamos, después de conversar bastante con lo que pasó en el Salón Nacional, al cual pues se invita a todas las personas que están acá, por si no han visto, las memorias del salón están publicadas por el Ministerio de Cultura. Es Elvira en ese proceso de, pues por un lado hay un reconocimiento fundamental a la forma del hacer, ¿cierto? Que ha sido un hacer donde los abuelos y las abuelas en las comunidades pues lo han venido diciendo durante miles y o sea, que no ha parado, ¿no? Esto es un proceso donde tú como una membrana de tu territorio y una membrana de tu conocimiento estás filtrando una información de una forma de estudio académico urbano y una forma de conocimiento tradicional o pues conocimiento orgánico, por decirlo de alguna manera. Y en nuestra sociedad, pues tenemos mucha dificultad para entender que los seres son gente, ¿no? Que la tierra tiene que estar sana, que el algodón tiene que estar sano, que el agua tiene que estar sana. Entendemos las cosas como objetos finales, estéticos, bellos, como podría ser un telar. La pregunta que nos hacemos con Eider y que nos estamos haciendo ahorita también con un sabedor que se llama Abel, que él trabaja en la selva, que tiene un museo muy bello que es el Museo Magueta, es qué sigue, ¿no? Si realmente lo que hay que hacer es solo respetar y permitir y apoyar que los procesos, o que Occidente o los centros urbanos y los centros académicos respeten los trabajos autónomos de los territorios, o cuando se abre un salón nacional, como lo que ya sucedió en el Cauca, ese salón nacional pues es un lugar intermedio o pues evidentemente en Latinoamérica es súper importante replantearnos nuestra manera de crear arte desde Europa. Mi pregunta es un poco hacia dónde vamos, qué sientes en este momento, en donde yo trabajo hace 20 años en el Baupés, que es la zona amazónica en Colombia, y realmente se está individualizando el pensamiento ancestral, o sea, realmente entrar en el mundo del arte ha hecho que haya mucha fragmentación de formas interconectadas del conocimiento. Entonces, no sé si es un poco largo, perdón la extensión en la pregunta, pero es para entender el contexto de lo que tú sientes del paso a seguir. No sé si quedó claro. Gracias, Elvira. Gracias. Sí, yo creo que es la más clara, ¿no? Una pregunta que todos nos hacemos en realidad, ¿no? Una de las experiencias que yo pude ver, por ejemplo, fue en este caso en el tema internacional, ¿no? Que tiene que ver con Bienal de Venecia, ¿no? Bienal de Venecia el año pasado ha tenido un giro completamente diferente y súper criticado por el eurocentrismo, ¿no? El curador brasilero, en este caso, que ha empezado a adjuntar a un artista indígena dentro, ¿no? Y no solamente al artista indígena como invitado, sino también como él era como la principal invitada para el portada de entrada hacia, en este caso, de la Bienal de Venecia, ¿no? Entonces, el debate académico, ¿no? Claro, por supuesto que incomodó a Europa y dijo que estos son para especialistas, no para artesanos, ¿no?
Y la defensa fue bastante interesante. Dijo, si la Bienal del Arte de Venecia es para todo el mundo y no solamente para local europeo, entonces ¿para qué invita a un curador latinoamericano? Que me ha parecido interesante, ¿no? Y el curador latinoamericano decía que era muy importante justamente integrar, digamos, a los artistas indígenas de diferentes territorios, porque seguía la filosofía de Eduardo Viveiros de Castro, ¿no? Que me ha parecido muy interesante, como el tema del perspectivismo, que es otra forma de ver, digamos, en este caso, el tema de la imagen, ¿no? Entonces, mirando un poco desde esa noción, nuestro reclamo de las comunidades, en este caso, porque es un trabajo más de 20 años, ¿no? Quizás no escribo mucho, muy poco, pero siempre fue como repensándonos y esta verticalidad de la educación que te va negando, ¿no? Y el reclamo de las comunidades, ahora más que todo, ahora más que todo que nunca, es tener cómo Latinoamérica podría tener una soberanía artística. Y la soberanía artística justamente tiene que ver con sus propias especialidades, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con el tema del textil, con el tema de la cerámica, la escultura, un poco irnos a entender la raíz de lo que somos en el pasado y lo que hoy en día nos podríamos replantear, ¿no? Creo que más bien el tema académico no ha adoptado, ¿no? Yo creo que no hay una universidad así de las artes que tenga la especialidad del textil, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos conocimientos del textil están en las comunidades. Ahora, si quieres que las comunidades se integren a esta universidad, ¿qué es lo que tocaría hacer, no? Eso es la gran pregunta, porque primero no vamos a tener doctorados. Puede haber quizás doctorados en este caso, conservación del arte textil, pero también va a ser eurocéntrica, que no es lo mismo las técnicas. Quizás un aproximado, pero no son los mismos. Entonces ahí hay un gran error porque la técnica no es lo mismo, la estructura tampoco, ¿no? Porque en Europa hay más el dominio, por ejemplo, del tapiz, ¿no? Mientras aquí en los Andes es el cara de urdimbre, que es completamente diferente, ¿no? Algunas cosas cercanas sí hay, pero no son completamente. Ahora, por esa vía de la especialidad, hay ese despliegue bien grande, como por ejemplo el tema de la fibra, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la descripción, en este caso de los historiadores y de los antropólogos, cuando estudian el textil, siempre se van a ir a la belleza superficial, porque eso es lo que ve sus ojos, ¿no? Entonces el aguayo que contiene el cóndor y por lo tanto, ¿no? El emblema, ¿no? En los Andes y es más o menos por ese vía, ¿no? Pero las tejedoras están reclamando la parte científica, porque la cualidad de la fibra del cuerpo del animal no es lo mismo en todo el cuerpo. El cuello tiene una fibra más rústica, las patas tienen una fibra más rústica, por ejemplo, en la parte de las costillas la fibra es más fina. Toda esta selección y preselección tiene que ver con el estudio de la tactilaridad, de entender la suavidad de la textura. Ese conocimiento no está en los libros. Y eso no podríamos resolver por las citas bibliográficas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Para nosotros es muy importante, si queremos hacer la soberanía artística, pues necesitamos a los grandes y grandes maestros de nuestras raíces reconocer. ¿Y cómo reconocer? ¿Con una certificación artesanal? No. Tendríamos que reconocer, y eso lo aplicó India, que me ha parecido interesante, ¿no? Les ha dado licenciaturas y maestrías según sus complejidades que desarrollan. Y gracias a eso, ellos tienen la Universidad del Textil y gracias a eso tienen el Ministerio del Textil. Eso es un sueño ampliado para poder tener justamente la soberanía artística de la especialidad que predomina en nuestros pueblos. Y eso es lo que no pasa en nuestros territorios. En nuestros territorios seguimos pensando, ¿no? Y seguimos dentro de esa verticalidad eurocéntrica. Y como estamos dentro de esa verticalidad eurocéntrica, sigue el tema del extractivismo del pensamiento. Seguimos pensando que los indígenas somos objetos de estudio para muchos de los que van a estudiar o van a hacer, digamos, los trabajos académicos, ¿no? Entonces yo creo que en realidad este giro es muy importante para una soberanía artística, como podríamos pensar entre la comunidad indígena, en este caso del territorio, digamos, ¿no? El artista o el artesano,
el académico se podría juntar y ser coautores y dar la posibilidad de fuerza mayor para que los dos integrándose incluso tengan una posibilidad más grande de poder replantear las nuevas currículas, las mallas currículas artísticas con la soberanía artística de nuestros territorios, ¿no? Y esos son debates que tienen que profundizarse en nuestros territorios, que no se lo ha hecho, ¿no? Y ojalá que en el futuro se podría hacer, ¿no? Muchas gracias, Elvira. Elvira, un poco en esa pregunta que hace Bárbara, quisiera que nos contaras un poco más sobre tu experiencia en el museo, porque ahí, digamos, en cada una de esas salas hay una puesta en escena justamente de esto que nos estás diciendo. O sea, cómo en el marco de una estructura y de una institución finalmente marcada también por toda una tradición eurocéntrica, es posible hacer giros, es posible ofrecer otro tipo de tejidos, otro tipo de sentidos. Yo recuerdo mucho, sobre todo la sala justamente de los textiles, donde se pone, digamos, en escena toda esta cadena productiva que permite justamente reconocer ese textil en sus muchas posibilidades justamente de expresarse conforme se van dando cada uno de los pasos y los procesos. Entonces, no sé si sea de pronto esta una oportunidad para que nos cuentes un poquito lo que significó durante todos estos años para ti hacer ese ejercicio justamente ahí en el museo. Sí, el desafío en el museo ha sido uno de los temas más importantes, yo creo, en mi vida, ¿no? Porque primero, una vez haber terminado la carrera de artes, yo tuve que regresar a la comunidad y en la comunidad nos dimos cuenta, ¿no? Del problema, trabajando ahí, así como en debates, en charlas, en conversas, ¿no? Y cuando nos hemos dado cuenta, pues sí hemos aterrizado en los estudios del textil, ¿no? Que son varios libros. La primera es Ciencia de las Mujeres, el segundo es Estructuras y Técnicas del Textil y el tercero es sobre la filosofía del textil, que es el textil tridimensional, ¿no? Estos tres libros a mí me dejan entrar al Museo Nacional de Etnografía y Folclore como una nueva directora, ¿no? De una comunidad indígena por primera vez en su historia. El museo nació en 1962, ¿no? Con un nombre muy despectivo, ¿no? Justamente lo llamaron Museo de Artes Populares, ¿no? Eso era su nombre original, ¿no? Y en 1974 cambia esta tutela, ¿no? Cambia justamente a un Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Ahora, las dos denominaciones ustedes ven siempre es despectivo, ¿no? Por primero, artesanía y arte popular. El segundo, ¿no? De folclore, ¿no? Como decir, las comunidades indígenas son folclóricas. Ahora, cuando empezó a nacer el museo, ¿no? El museo, por ejemplo, no tenía su colección. Toda la parte académica y más que todos los especialistas europeos que venían a Latinoamérica, pues trabajaba con el Museo Arqueológico del MUNARC, ¿no? Y dentro de eso había estas colecciones que eran etnográficas de las propias comunidades indígenas, ¿no? Entonces ellos dijeron, esto no es parte de la arqueología y tiene que ser más bien del arte popular, ¿no? Y así es como nace el museo, ¿no? Y a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que pasa, no? Y eso también es súper interesante, ¿no? Tenemos que entender que Latinoamérica ha sido saqueada, ¿no? Por el eurocentrismo, ¿no? Primero, el tema del extractivismo de oro y plata. Cuando se acaba esto, viene el extractivismo de los bienes culturales, ¿no? Se lo llevan los textiles, las cerámicas, y están en los mejores museos de Europa, ¿no? Está en la Louvre, está en el British Museum, está en el Museo del Hombre de Alemania, está en el Smithsonian de Estados Unidos, así, ¿no? Hace el extractivismo de los bienes culturales y la tercera fase es el extractivismo del pensamiento. Justamente toda la academia se despliega para poder hacer el extractivismo, cómo pensamos, cómo entendemos, qué conocemos, qué no conocemos. Y por esa razón, ¿no? Ese desarrollo de la teoría, ¿no? En su estudio de los Andes, si ustedes miran, en la mayor parte del trabajo de los años 70, 60, 70, 80, son de los europeos o norteamericanos, ¿no? Y hay muy poco, digamos, de los latinos.
Y luego va a pasar a una clase media, ¿no? En este caso latinoamericano, que también va a hacer las citas bibliográficas refiriéndose a esos primeros estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque no hablan la lengua y no son de las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué es lo que hace el MUSEF? Hace lo mismo, ¿no? Hace ese extractivismo, trae de las comunidades indígenas los bienes culturales y van acumulando, ¿no? Y bueno, quieren invitar a personas europeas para estudiar, ¿no? Pero, ¿cuál es el gran problema? El cuello de botella, porque no hablan la lengua originaria. Es como decir, yo, Elvira Espejo, estoy en Inglaterra, digamos, no hablo la lengua inglesa. ¿Cómo podría entender y podría estudiar? Es una gran pregunta, ¿no? Entonces pasa más o menos por esa visión y bueno, el museo se desarrolla así y bueno, cae en los discursos populares o discursos más políticos, ¿no? Entonces su discusión fue, por ejemplo, hablar sobre el racismo, hablar sobre la religiosidad, hablar cosas así. Yo llego el año 2013 como directora al museo y lo primero que hago es replantear porque yo me daba cuenta de estos errores, ¿no? Por ejemplo, digamos, esta predominancia del estudio, ¿no? De la belleza superficial, ¿no? Era lo máximo, ¿no? Pero no pensar en nuestra noción como teorías amerindias o teorías de las propias comunidades indígenas, cómo lo entendimos, porque en realidad la mayor parte de los bienes culturales de la colección del museo, más que el 95%, son de comunidades indígenas, de lo cual el director o directora o todos los que trabajan deberían de ser de comunidades indígenas, ¿no? Pero no sucede así, porque la jerarquía académica permite de que el antropólogo, el arqueólogo, el sociólogo, el historiador, todos están metidos ahí, y muchos que no son de comunidades indígenas, ¿no? Entonces, al ver este problema, yo hago un replanteamiento de la reunión anual de etnología, que es un encuentro académico que cada año se desarrolla, y yo replanteo justamente por estas especialidades, porque el museo tiene diferentes especialidades, ¿no? El tema del textil, el tema de la cerámica, porque la colección es amplio, estamos hablando más de 36.000 bienes culturales. Entonces, da, digamos, a una apertura de cuestionarnos. Ese replanteamiento, cuando sacamos, por ejemplo, en la primera convocatoria, es la rebelión de los objetos, especialidad del textil, obtención de la materia prima, tratamiento de la materia prima, elaboración del objeto y los formatos, en este caso, que son el tema de la vida social, ¿no? La interacción que sucede después, ¿no? Cuando se convoca, claro, molestó a mucha gente porque ellos nunca habían pensado así, ¿no? Para ellos el textil era como una cosa etnográfica bonita de las comunidades indígenas, ¿no? Porque no encaja la ciencia ni la tecnología para ellos. Entonces fue dura, la crítica fue dura, el complejo muy fuerte, incluso era como una guerra con la prensa, ¿no? Entonces yo lo que pedí en ese momento al consejo del banco, ¿no? Porque el museo pertenece al banco, y les dije, yo no voy a estar respondiendo a todos los medios porque pierdo el tiempo y no hago el catálogo, ¿no? Y el museo nunca había tenido un catálogo, sí, había tenido trípticos de 3 hojas, 4 hojas, ¿no? Pero un catálogo con ese replanteamiento de la cadena operatoria, de cómo se transforma desde la materia prima hasta un bien cultural, pues el catálogo salió de 500 páginas, ¿no? Un catálogo grande que se llama Tejiendo la Vida. Y ahí hacemos ese despliegue, por ejemplo, desde la materia prima, ¿no? ¿Qué tipo de materias primas tenemos? Si es animal, vegetal, ¿no? Si es de un animal vivo, muerto, o son hilos arqueológicos, históricos, etnográficos, ¿no? Porque eso también se puede conocer, ¿no? Y hay herramientas para entender. Entonces, todo ese despliegue nos va a llevar a entender, por ejemplo, de esa construcción, ¿no? Del bien cultural, y luego pasar por diferentes momentos cronológicos, por ejemplo, en términos arqueológicos, ¿no? Lo más temprano, lo más tardío, textiles coloniales, incluso por regiones, ¿no? Tenemos la región del altiplano, lo que es los valles y las tierras bajas. Las tierras bajas, por ejemplo, la mayor parte tiene fibra, en este caso, que es vegetal del algodón. Pero lo del altiplano, la predominancia es fibra animal del camélido, ¿no? Y bueno, en la parte histórica, pues la oveja se va a integrar, ¿no? Porque viene con la colonia y eso va a entrar a minar la cultura también, ¿no? Entonces, ese es increíble para poder hacer un despliegue bien grande. A los 8 meses yo saqué el catálogo,
¿no? En este caso, Tejiendo la Vida. Y bueno, la prensa se cayó porque en 50 años el museo no había producido un catálogo así, ¿no? Porque solo había trípticos. Y además era de una comunidad indígena que yo no era ni licenciada, ni directora, ni nada, pero sí me daba cuenta de estos errores, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que una vez que tengamos esta información, hacer un despliegue mayor de su replanteamiento del museo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de tener una tienda para todos los artistas y artesanos que trabajan en las comunidades. Por otro lado, tener el museo portátil que pueda ir con esta información a diferentes comunidades, porque ¿qué es lo que pasa? El museo siempre está en un área urbana concentrada, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en Colombia, en Bogotá, hay muchos museos, pero en las comunidades indígenas muy poco. Entonces la idea era desplegar y hacer conocer, por ejemplo, lo que era de tierras bajas, ¿no? Lo del altiplano y de tierras bajas en el altiplano. Y es muy bonito porque este despliegue nos ha ayudado a una retroalimentación, ¿no? Cuando se tiene una exposición en la comunidad, pues la retroalimentación comienza a decir, yo recuerdo que mi abuela tenía esto y lo llamaban así, ¿no? O yo recuerdo que mi abuela usaba o mi abuelo usaba. Y esa retroalimentación a nosotros nos ha ayudado a mejorar en términos académicos, de comprender de lo que estábamos conversando, ¿no? Y por otro lado, era justamente también tener el despliegue, el tema educativa, porque los museos muchas veces no producen un tema educativo, un producto educativo, ¿no? Entonces integramos 4 líneas. La primera, que fue Musef te cuenta, son narrativas acerca de la temática del catálogo que se ha sacado. El otro es Musef en viñetas, que son narrativas de las propias comunidades que se hace, más es un infanto juvenil en formato cómic. Y luego la otra es Musef coloreando la vida, que es como las iconografías, ¿no? Ya sean de las cerámicas, de los textiles, se conviertan para que los niños puedan colorear y puedan reconocer la iconografía, ¿no? Ya sea de la cerámica, del textil, del arte plumario y tantos, ¿no? Y finalmente terminamos con un planteamiento para que sea rápida y eficiente, que ha habido el COVID y mucha gente no podía visitar el museo y tampoco se podía viajar. Entonces yo replanteé hacer, por ejemplo, las animaciones cortas de 3, 4 minutos de la narrativa de la temática, ¿no? Como decir, por ejemplo, hemos trabajado un año sobre la crianza mutua de la alimentación, ¿no? Entonces, hemos tenido animaciones como, por ejemplo, el origen de la quinoa, el origen de la papa, el origen del maíz, ¿no? Y pronosticadores, por ejemplo, ¿no? De la biodiversidad y así, ¿no? Entonces, ha sido muy interesante. Y eso, por ejemplo, ya no era solo para los niños, también para los adultos y para todos, porque han comenzado a entender y la demanda creció más, ¿no? Entonces, ya hemos hecho más de 20 animaciones y es muy bonita y está traducida en diferentes lenguas, ¿no? Y para complementar justamente todo este trabajo amplio, digamos, también hemos hecho una creación de una revista Taki Musef, ¿no? Donde se trabaja justamente trabajos académicos, digamos, sobre la temática, ¿no? Entonces eso ayuda, digamos, las personas que quieran publicar de cierta, no sé, puede ser de una tecnología, un objeto, puede ser, no sé, resultados de una investigación cultural, en fin, ¿no? Que tiene que ver con las ciencias sociales que involucren términos culturales hacia la dinámica de las colecciones, ¿no? Entonces, eso se ha empezado a ampliar y ahora ya estamos en varios números. Entonces, el museo ha hecho una revolución de volcarnos a mirarnos internamente de cómo nosotros comprendemos, sin hacer las citas bibliográficas ni pensar de que ellos hicieron y ellos piensan así, sino más bien cómo las terminologías lingüísticas a nosotros nos ayuda a entender. Por ejemplo, en la curaduría, por ejemplo, de bienes orgánicos, mi curador era un lingüista aymara, ¿no? Y el lingüista aymara, pues, nos ayuda a entender todos esos despliegues, ¿no? Y así, en la otra era así, digamos, historiador aymara, quechua, ¿no? Y así. Entonces, eso nos ha ayudado a entender desde adentro con un despliegue completamente distinto al tema académico eurocéntrico, ¿no?
Y claro, eso es lo que ha incomodado, ¿no? Y ahora están en retroceder y justamente están exigiendo de que los doctorados deben estar ahí, ¿no? Entonces, eso es la complejidad de un museo, cómo se puede dialogar, cómo se puede reconstruir y reconstruir justamente nuestras propias historias, identidades y culturas de cómo nosotros comprendemos y entendemos en nuestros territorios para tener nuestra propia voz, ¿no? No solamente repetir lo que nos siempre dicen, esto era así, ustedes eran así, ¿no? Gracias, Elvira. Aprovecho y ya antes de darle la palabra a Carlos también para decirles que en la página del museo podemos encontrar una importante cantidad de contenidos, pues supongo que la revista y otros más que ahora conversando con Elvira, pues sería muy importante que pudiéramos descargar en caso de que quizás este espacio pues no siga teniendo la plataforma que se ofrecía pues en otros momentos. Eh, Carlos, adelante, te escuchamos y luego Andrea. Ok, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para Elvira. Muchas gracias. Te mando aquí un abrazo desde territorio Muisca. Estoy en Bogotá, tratándome de abrigar del frío que está acá. Quería pues aprovechar la oportunidad, Elvira, para darte las gracias, para enviarte un abrazo muy fuerte y pues decirte que estás criando de muchas maneras muchos procesos aquí también, gracias a tu guía, a tu posición, digamos, frente a lo que implica la creación, la crianza, las relaciones que tradicionalmente hemos entendido en el arte. Yo particularmente estoy interesado mucho en prácticas descoloniales de la danza. Creo que la academia y tu trabajo ha sido inspirador en eso porque me he sentido identificado de muchos modos, pues que la danza en la academia de alguna manera también pues impone unas hegemonías de unas construcciones que no son nuestras, sino que vienen impuestas de otros lugares y eso, digamos, pues resulta que no es siempre orgánico, por ejemplo, con nuestros cuerpos, ¿no? Y por ejemplo, en la danza, que se puede inicialmente ver como una práctica de mucho reconocimiento, de mucho trabajo consigo mismo, pues también puede ser desplegar prácticas muy violentas, ¿no? Entonces estoy muy interesado en encontrar como esas prácticas que puedan descolonizar el pensamiento sobre el arte y la danza aquí en el país. Y en ese sentido, pues bueno, tu trabajo me está inspirando mucho en muchas cosas y quiero pues una pregunta respecto a una cosa que tiene que ver con la autoría, lo que estabas hablando al final de tu exposición, porque claro, la autoría es una cosa que ha sido muy importante en la consolidación de la historia del arte, también de la danza, y ese tributo, digamos, al genio creador, al gran coreógrafo que hace la obra y demás, y me ha puesto mucho a pensar tu trabajo, pues, quién es realmente el creador de una obra. En ese sentido, pues, la autoría, el exacerbamiento del lugar del individuo ha sido muy importante en toda la historia del arte occidental, y sin embargo hay una confluencia, ¿no? Que es la especialidad, porque un resultado de esa exacerbación del autor en la historia de Occidente ha sido que pues se han especializado los conocimientos de una manera muy, muy, muy eh, especial, muy detallada, muy fina. Y tú también planteas una especialidad, ¿no? Un tipo de trabajo por especialidades. Entonces, quisiera preguntarte un poco por cuáles son esas cercanías, pero también esas distancias entre las especialidades que se han dado en este modelo occidental que en las academias se sigue imponiendo hoy en día, y esa especialidad del trabajo en comunidad del trabajo pues de la crianza mutua, qué cosas hay cercanas y qué cosas se distancian en esa idea de la especialidad en esos dos ámbitos. Y bueno, reiterar mi agradecimiento por tu trabajo y tu presencia. Yo creo que las especialidades
Bueno, no, es que digo, no tiene que ver con la soberanía artística, ¿no? La soberanía artística es bien importante para poder hacer ese despliegue, ¿no? Mientras no haya eso, va a ser muy difícil, ¿no? Entenderlo porque lo que va a tomar es quizás, por ejemplo, la cerámica, digamos. Entonces, el ceramista es el especialista de la cerámica y es el que va a ser el gran maestro, ¿no? Pero algo que sucede en las comunidades es como decir, hay dentro de esa especialidad varios especialistas, ¿no? El especialista que reconoce la arcilla, por ejemplo. El especialista que selecciona la arcilla. El especialista que comercia la arcilla. El especialista que, en este caso, que es el ceramista, ¿no? Y el especialista que hace los intercambios. Entonces, si no hay esta soberanía de pensar de estas especialidades, siempre es englobador a lo eurocéntrico, ¿no? Entonces, por esa razón, para nosotros, por ejemplo, cuando yo mencioné el tema del textil, es esa, ¿no? La hilandera es una gran maestra, ¿no? Es la gran maestra que ve con sus ojos, que ve con sus dedos, que ve con su cuerpo, es el que predomina el campo físico, ¿no? De la torsión, de si es leve, si es fuerte, ¿no? Y eso es como la obra, digamos, de tantos especialistas, ¿no? El tintorero, el hilandero, el torcelador, el que hace la crianza mutua de la materia prima, ¿no? Todo ese conjunto de especialidades hacen nacer a la obra de arte que es el tejedor, ¿no? Que es el artista que teje, y como que el valor del arte es de todos, ¿no? No solamente a la persona que ha tejido, sino más bien se agradece al que ha criado la materia prima, se agradece al que ha hilado, se agradece. Es tan interesante, por eso yo digo, la soberanía artística te haría un despliegue completamente distinta a esa noción, ¿no? Y en el tema de la música es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos hecho un catálogo que se llama Samanan Hamasa Pistañani, ¿no? Justamente escuchar el latido del pulmón, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, ¿no? Ellos lo ven dos tiempos muy importantes, ¿no? El tiempo que es Hayupacha, que quiere decir el tiempo de la lluvia, y luego Autipacha, que es el tiempo seco, ¿no? Estos dos tiempos va a generar dos sonoridades muy importantes, ¿no? El Hayupacha, que es la rítmica del agua, ¿no? Y el Autipacha, el rítmico, digamos, del viento, ¿no? Y estas dos rítmicas va a ser muy importante como el controlador y pronosticador de la agricultura que interconecta, por ejemplo. Y también eso va a ser interconectada con el performance del cuerpo, cómo actúa el cuerpo, ¿no? Entonces, esa alimentación tiene que ver mucho con el pulmón, en este caso, que es el aire que entra, ¿no? En este caso, por nuestra boca y luego vuelve a emitir a un instrumento, ¿no? Y por esa razón se llama Chuyman Hakichata, que es alimentado a través del pulmón, ¿no? Mientras que la sonoridad por el eurocentrismo va a ser completamente diferente, ¿no? Y eso es lo que para mí hay que entender desde la soberanía artística, ¿no? Porque el despliegue de la soberanía artística nos va a hacer entender más allá de la filosofía separatista que nos ha mostrado, ¿no? Y eso es más o menos que nosotros hemos podido trabajar, ¿no? Andrea, puedes continuar. Adelante. Gracias, gracias Juliana. Buenas tardes, Elvira, mucho gusto. Mi nombre es Andrea, yo soy estudiante del doctorado de artes de la Universidad de Antioquia. Y pienso que es una sola pregunta, pero inicialmente las organicé como en dos. Yo tomé nota de varias cosas que tú dijiste. Y pues mi interés, o usando tus palabras como el material con el que yo trabajo, son las palabras. Entonces a mí me interesa mucho como comprender o aproximarme a sus significados. Entonces tú dijiste cosas como, por ejemplo, que la rueca es asumida como un personaje. Dijiste también que ocurría lo mismo con la fibra. Hablabas de las manos, de los cuerpos, y mencionaste dos conceptos
que me llevan a hacerte la primera pregunta. Y es que hablaste de crear y recrear. Entonces, me estaba preguntando si en esta creación y en esta recreación hay un trabajo que podría yo entender o interpretar como un trabajo de co-creación y si podría entender esta co-creación como no solamente de los seres humanos, ¿cierto? Las manos, los cuerpos, sino también en estos otros seres que son la rueca, la fibra, si con ellos también cabría ese término coautoral, si es posible entenderlo desde allí, y si hay una palabra digamos, desde esta labor lingüística que me parece muy interesante de lo que te he escuchado, que pudiese tener un equivalente o que lo piense como desde otro lugar, porque digamos que me interesan las escrituras comunales y me dio la impresión, escuchándote, que de repente esto podría ser un punto de partida para mí, para también como tener otras lecturas y no necesariamente como esta mirada académica desde donde uno muchas veces arranca. Y la otra pregunta es precisamente por las palabras y sus posibles significados, ¿qué vendría siendo la recreación en el proceso? Porque hablaste de la creación y creo que eso con las notas que tomé lo entendí o me acerqué a ello, pero quizás con la recreación tal vez quedé con preguntas. Era eso, muchas gracias. Yo creo que es muy importante el tema de la creación y recreación constante, ¿no? Ellos no asumen que la creación solo está en la persona, ¿no? No está solamente en el ser humano, sino está en, por ejemplo, esa conectividad, ¿no? Del espacio, cómo el aire influye en la rueca o cómo el tiempo influye en la rueca, ¿no? Y eso es la recreación constante porque nosotros estamos sujetos al espacio y al tiempo, ¿no? Y muchas veces cuando estamos sujetos al espacio y al tiempo, también es muy importante que siempre se dice como los objetos son sujetos en las comunidades indígenas, se dice gracias a la rueca existe el hilo, ¿no? No es gracias a ti, sino gracias a la rueca. ¿Y por qué? Porque gracias al instrumento, pues hubo el giro para poder hacer un hilo, ¿no? Y el que conduce son los dedos. Entonces, esa constante creación y recreación siempre hace la interconectividad de que tú no eres superior, sino eres un integrante más, ¿no? Entonces, la filosofía, por supuesto que cambia, ya no va al egocentrismo, sino más bien a interconectividad constante de que no solamente es ni siquiera entre personas, ¿no? Como las especialistas, en este caso el tintorero o el que cría el animal, sino también a los instrumentos que se integra o podría ser, por ejemplo, al espacio y el tiempo, ¿no? Que es importante integrarlo, ¿no? Entonces, creo que va más allá de lo que nosotros pensamos y en ese sentido para mí es muy interesante porque nos ayuda a tener nuevos conceptos de comprensión, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias también a ambas. Carolina, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a Elvira por todo su conocimiento, su inspiración. Realmente, pues su trabajo inspirado, como decía mi compañero Carlos, a varios estudiantes de doctorado. En mi caso, me he inspirado, soy estudiante del doctorado en comunicación de la Javeriana y me interesa la teoría y la postura de Elvira frente a el uso de la tecnología. Me gustaría preguntarles si para ella es posible una crianza mutua con la tecnología, en especial con la inteligencia artificial, que permita esa soberanía que ella menciona y la conservación de la memoria popular.
Bueno, depende, ¿no? Depende dónde quieres ir, cómo quieres ir, porque ¿qué es lo que hoy en día pasa? La tecnología se reapropia, ¿no? Y una vez reapropiado, pues genera también las dificultades de que solamente va a caer en una persona, ¿no? Entonces creo que a veces es bien complicado el tema de la tecnología contemporánea y moderna, pues están alimentados por muchas personas que no lo conocen, por ejemplo, estos conceptos, ¿no? Entonces, yo no sé cómo medir los algoritmos, por ejemplo, de esta conectividad de las sensibilidades, ¿no? La tecnología se basa en numéricas. Entonces, creo que es un poquito más complicado, pero algo bien interesante que podría suceder con la tecnología es a la visibilización de su existencia, ¿no? Eso sí, a través de los videos, de las fotos, las animaciones, es posible. Pero la otra parte filosófica, pues hay que hacer mucho trabajo y creo que tiene que ser incluso con una fluidez de la parte lingüística para poder justamente precisar. Hay un proyecto aquí en Bolivia que lo hicieron con el tema de la lengua y la traducción del Google, ¿no? Y algo que me ha parecido interesante es, por ejemplo, el Google lo que lo hace es la normalización de la estructura lingüística y no las variaciones. Las variaciones por región, por territorio y comunidad, su pronunciación y estilo, que hace una riqueza completamente distinta, pues el otro lo reduce en un solo lenguaje, ¿no? Entonces hay que entender realmente qué es lo que queremos, qué es lo que entendemos, ¿no? Yo creo que más bien hay que ir más allá de esa lógica estructural. Por otro lado, ¿quién lo domina? La tecnología, ¿no? También hay que preguntarse porque hay mucha gente que no lo conoce, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Y eso lo que pasó es en el Museo Nacional de Etnografía y Folclore, eh, normalmente para poder hacer una base de datos era almacenar en un servidor externo, ¿no? Y lo que nosotros montamos un propio servidor, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, con las herramientas que son software libre para poder tener el control de la información y poder ayudar a la sociedad, digamos, a poder tener una ampliación interna, ¿no? Y no solamente alimentar a lo externo, y lo externo, ¿qué es lo que hace? Se apropia, hacen la estructura y luego otra vez cae de que no, yo soy el descubridor, ¿no? Y en muchos casos también en las charlas pasan, ¿no? Entonces la tecnología tiene ese doble filo, ¿no? Muchas gracias, Elvira, por tu respuesta. La valoro muchísimo. Gracias. Bien, gracias Carolina por participar. Mayibi, te escuchamos. Buenas tardes. Ahí me oyen, sí. Sí, sí, te escucho Em, bien. bueno, yo estoy desarrollando un proyecto en el doctorado de artes sobre el proceso de co-creación en stop motion como un espacio de agencia social en los adolescentes. Y bueno, el stop motion es esta animación que es muy artesanal, que tiene que ver con el construir, o sea, se empieza desde cero, entonces si bien, digamos, la animación hacia el final del proceso tiene una relación directa con la tecnología, en su inicio tiene una relación pues como con la materialidad de lo que los adolescentes tienen en su entorno, pues digamos cerca. Entonces digamos que ha ocurrido o en general que el material que se utiliza también digamos un poco como desde lo clásico es la plastilina, pero yo he intentado como buscar, o sea, también como buscando esas conexiones con el territorio. No, yo soy profesora de un colegio de la Secretaría de Educación de Bogotá, es un colegio público, y vivimos en un entorno mal llamado vulnerable al sur de los cerros orientales de Bogotá. Este territorio está, digamos que ubicado en un lugar muy privilegiado porque hay una zona natural que se llama el Parque Entre Nubes, que es un pulmón que permite como oxigenar la ciudad. Además es un mirador muy bello y es una parte de los cerros orientales que todavía es verde. Y tiene muchas bellezas, tiene mucha belleza. Sin embargo, el territorio es más reconocido por lo negativo, por la violencia, por los homicidios, por el tráfico de drogas y este tipo de cosas. Y nuestros estudiantes cuentan o narran
historias a través del audiovisual, a través del stop motion. Inicialmente, digamos que pensaban en o narran sus historias desde el sentir, y todas estas historias, todos estos pensamientos, ellos los van construyendo desde cero. Bueno, no desde cero, sino como desde la experiencia propia. Y ahí lo que yo veo es que siempre hablan primero como de esa pelea con el adultocentrismo, digamos un poco tu reflexión es el eurocentrismo a partir de lo que tiene que ver con la co-creación, coautoría con las comunidades. Y tal vez, y bueno, yo he encontrado un poco en el trabajo con los adolescentes esa lucha también con el adultocentrismo que les impone narrar lo que el adulto quiere que se narre, o ser juzgado o ser callado porque el adulto no permite hablar. Sin embargo, digamos que durante los años que llevo en este proceso, ahora también los chicos se están preguntando, no solo desde lo personal, sino desde la manera en cómo lo ven. Sus cortos han sido vistos en varios lugares del mundo y en algún momento le entregaron un premio, y cuando hacen la reflexión del premio, pues fue un poco odioso, fue desde México, donde dicen que los felicitan porque siendo una población vulnerable y empobrecida del sur de Bogotá, se les reconocía el trabajo porque era maravilloso. Entonces para los jóvenes fue como un choque, porque ellos sienten que entonces el reconocimiento de su trabajo ha sido por esa situación, pero no realmente por lo que cuentan, por lo que narran y por lo que construyen. Entonces ahora ellos están como queriendo cambiar ese sentido del territorio. Entonces ellos ya son pequeños cineastas que han hablado de la vulneración de sus derechos, pero ahora quieren reivindicar el territorio, y justamente en esa reivindicación están buscando esa materialidad del territorio, ¿no? Entonces las hojas secas de los árboles, la tierra que existe allí, la conexión con las montañas. Y cuando ahora tú hablas de que en el museo desarrollaron un proceso de las animaciones en relación con el tejido, me gustaría saber cómo lograr mantener, bueno, no sé cómo decirlo, pero cómo lograr mantener que realmente esa vida propia que tiene el tejido desde su proceso, desde su conexión con el hacer, con el sentir desde el tocar, con el sentir desde el mover, no queda cómo se respeta dentro de la animación, ¿no? Y cómo lograr que justamente estos adolescentes puedan tener esa posibilidad de ser soberanos, mostrar que tienen un territorio donde hay una forma de vivir diferente por la que han sido siempre señalados, y cómo luchar con eso pues a través de la materialidad propia del territorio para que, digamos, no solo quede como su pensamiento allí, sino que se pueda ver, quizás oler, oír e intuir el territorio en las animaciones desde esta materialidad. Muchas gracias. Espero haber sido un poquito clara. Sí, en realidad yo creo que la tecnología te puede ayudar a muchas cosas, ¿no? Nosotros hicimos, por ejemplo, el Museo 360, que se puede visitar desde donde estés, ¿no? Se puede pasear las salas, digamos, a través de la tecnología. Y luego hemos hecho el tema de 3D de los objetos, ¿no? Que gira y que realmente se pueden ver en la tridimensionalidad. Y luego hemos hecho la animación 3D, por ejemplo, de las prendas, ¿no? Que van uniendo, que va primero, que va segundo, tercero, los accesorios, todo eso. Y fue muy bonito, ¿no? Y igual nos propusieron el stop motion, hemos hecho un par de experiencias, pero lo malo es que en stop motion en realidad no va hacia la realidad, ¿no? Siempre es más como hacia lo artístico, moderno. Y entonces eso como que no le ha caído mucho a la gente y hemos empezado a quitar. Ahora, dentro de todas estas animaciones o las visualizaciones, creo que lo que mucha gente hace es, como dices, ¿no? Las narrativas locales o experiencias personales. Pero nosotros hemos entrado en una experiencia de investigación. No hemos entrado, digamos, como tú sientes o como tú piensas, ¿no? De la persona, sino más bien hacer un rastreo, por ejemplo, digamos, de la música. O podría ser, por ejemplo, de la producción, o podría ser, ¿no? Hemos hecho varios temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un tema que hemos hecho sobre la oralitura, ¿no? Y cómo vamos a entender la oralitura, por ejemplo, ¿no?
Y la oralitura se hace un despliegue a través de esas sensibilidades, ¿no? De cómo el cerro se pronuncia, cómo el fuego habla, ¿no? El agua, la tierra, ¿no? Y eso cómo se entiende en las comunidades, ¿no? Entonces, esa oralitura, por ejemplo, nos ha hecho llevar a una narrativa sobre la oralidad de, en este caso, del cuento del Toborochi, ¿no? Como un pueblo guaraní ha sido azotado, digamos, por el máscara de Aña, los Añas que amenazaban, y luego cómo ellos, por ejemplo, han tenido la historia de poder salvar esta comunidad a través de esa conectividad de Colibrí y el Samú, ¿no? Y eso se remonta en una investigación desde la parte así arqueológica, comunitaria y actual, ¿no? Y claro, hay ciertos cambios, ¿no? Eso también es súper interesante. En el texto leíamos una cosa, la narrativa escuchábamos otra cosa, ¿no? Entonces lo que hicimos es un poco reacomodar, ¿no? Que tenga una narrativa más fluida y que sea de comunicativa, rápida y eficiente, ¿no? Entonces eso sí ayuda a una estabilidad. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema del maíz, ¿no? Y ha sido muy bonito porque existe el territorio, el nombre de la comunidad, ¿no? La persona que se enfrenta y luego se muere y luego brota el maíz y luego libera todo. Entonces, todas las conectividades ayudan. Yo creo que eso es un poquito difícil, que mucha gente no hace ese despliegue, ¿no? Es como que tu narrativa que se convierta en stop motion y punto, ¿no? Pero no se trata de eso, sino más bien alimentar el contenido, este contenido que sea una investigación y luego la guionización y de la guionización que venga el arte, ¿no? Más o menos así. Y eso cuando ya tiene un contenido y tiene un peso, pues todo el mundo queda más contento, digamos, ¿no? Es lo que pasó con las animaciones en el museo. Ahí he pasado el URL si quieren ver. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí está pues el enlace para que podamos visitar el espacio del museo en YouTube y creería pues que también insistir en entrar a la página y poder pues consultar un poco lo que allí está, incluso descargar estos documentos tan valiosos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Elvira, comentario? ¿Está bien? Bueno. No hay comentarios. Sí, más preguntas que comentarios, ¿cierto? Bueno, de todo un poco también. Preguntas o comentarios. No, muy bien, Elvira. Yo creo que ha sido una conversación, pues, como siempre, escuchándote, pues, muy inspiradora, que nos ofrece, pues, por supuesto, eh, una cantidad de posibilidades, de aperturas que son, pues, muy necesarias en cualquier proceso de formación doctoral y mucho más allá, pues sin duda, de una experiencia investigativa. Creo que tienen que ver finalmente preguntas pues, que nos hablan sobre la vida, que nos llevan a cuestionarnos también, pues, asuntos relacionados con cómo finalmente estamos caminando la palabra, caminando con nuestros cuerpos, con nuestras prácticas, en nuestros lugares de trabajo, de familia, en fin, pues escucharte siempre será un tremendo privilegio y como lo dije al inicio, pues presentándote, ojalá que eso, por supuesto, continúe fortaleciendo y transformando nuestras maneras de investigar, de pensar, de situarnos, de conectarnos. Entonces, celebrar pues que estés aquí en el doctorado, que no sea la única oportunidad, que ojalá vengan más. Y, y bueno, a quienes nos acompañaron hoy, pues también agradecerles muchísimo por su asistencia. Aquí pues ya hay muchos comentarios en el chat que por supuesto eh, pueden leer si quieren, quienes los escribieron. Juan David, ¿quieres decir algo? Estás como levantando la mano, me da la impresión. Estaba saludando.
Ah, ok, saludando, ok. ¿Cómo estás? Bien, a ti. Bueno, en general ahí estás leyendo seguramente, Elvira, todos los comentarios pues muy elogiosos, de mucho agradecimiento. Em, bueno, a ustedes, por supuesto, muchas gracias por estar aquí, quienes vienen además pues de otras ciudades, de otros contextos académicos. Qué bueno generar pues espacios así que invitan y convocan, pues con esta invitada, cómo no. Sí, muchísimas gracias por escucharme y también muchísimas gracias por compartir las preguntas, ¿no? A mí también me ayudan a pensar y bueno, estas preguntas también serán trasladadas a las comunidades. Nos gusta debatir, nos gusta charlar, nos gusta un poco autocuestionarnos nosotras mismas, ¿no? Eso es lo mejor que he aprendido en estos últimos años. Es muy lindo cuando nos autocuestionamos y nos preguntamos por qué no hacemos como lo pensamos y como lo trabajamos en las comunidades, ¿no? Y las conclusiones siempre ven en esa dirección de que la educación vertical nos han formateado en un hilo conductor de ser consumistas sin responsabilidad, ¿no? Y creo que eso es súper interesante, también abre otros campos, no solamente en términos académicos, también en términos de consumo, ¿no? En este caso de la producción o de la misma vestimenta, ¿no? Que también pasa con el tema del pensamiento, ¿no? Entonces creo que es muy interesante realmente hablar desde ese punto de vista, ¿no? Porque hay mucha gente que consume sin responsabilidad, que contamina nuestros medios ambientes, ¿no? A través de estos pensamientos académicos o también los pensamientos de consumos de producción, ¿no? Entonces, creo que es súper interesante. Nosotros estamos muy contentos de poder contribuir con lo que nosotros sentimos y enriquece, como digo, estas preguntas, ¿no? Así es que a seguir debatiendo, a seguir proponiendo y a seguir haciendo lo que podamos hacer desde nuestros propios espacios. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Seguiremos entonces, pues en una próxima oportunidad contándoles cómo continúa nuestro seminario del doctorado para que se animen también a participar en los eventos que siguen, que tendremos en los próximos meses. Ya les contaremos de quiénes se tratan y con Elvira, pues ojalá tejiendo un largo camino y que sobre todo esa experiencia pues del museo y bueno, de toda tu trayectoria pueda seguir teniendo el impacto que ha tenido y nos permita pues aprender muchísimo más de ti. Muchísimas gracias, Elvira. Gracias y un abrazo para Cuídense todas y mucho. todos. Aquí pues Igual. muchos más mensajes que bueno, ahí quedan manifestando todo el agradecimiento. Chao, muchas Un abrazo. gracias. Feliz tarde. Descanse, Chao. feliz noche, hasta luego. Chao. Muchas gracias.